El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Bueno, en los primeros capítulos el Señor Jesús, a través de Juan, el apóstol, en una visión, le transmite una palabra a 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Cada una de ellas era una iglesia que estaba funcionando, pero además representa un tiempo de la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, cuando uno las lee, bueno, se da cuenta que tiene que ver con la historia de la iglesia y hay también para el tiempo presente, ¿sí? Para la iglesia de hoy. Pero de todas las iglesias, de los 7 mensajes que Jesús le da a las iglesias, solo 2, el Señor les da un mensaje positivo, digamos, ¿no? Los demás son exhortaciones, reprensiones, porque las iglesias se estaban portando más o menos mal. Pero había 2, y una de ellas es la iglesia de Filadelfia, que es justamente la que vamos a leer, porque hay algunas cosas interesantes que dice el Señor Jesús para meditar, para que pensemos, con referencia a la vida de ellos y también a nuestra vida. Cómo agradar más y mejor al Señor. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, aquí le está diciendo a la iglesia, muchos asocian esta iglesia con la iglesia misionera, la del 1800 y parte del 1900, que se extendió por todo el mundo, llevaron el mensaje del Evangelio a todas partes. Fue realmente algo muy sorprendente, una puerta verdaderamente abierta, que se le abrió a la iglesia para que predicase la palabra, y verdaderamente no tenían mucha fuerza, no tenían muchos recursos, pero tenían muchas ganas, ¿no? Muchas ganas, mucho deseo, mucha consagración, mucha disposición, y muchas veces todo esto suple la carencia económica. Hoy por hoy la iglesia es una iglesia que económicamente está mucho mejor que la iglesia de hace un siglo y medio atrás o 2 siglos. Sin embargo, predica mucho menos la palabra. El dinero siempre apaga la pasión por Cristo, porque claro, el que tiene algo de dinero está pensando en cómo cuidarlo, cómo proteger ese dinero, no perderlo, hacerlo crecer, aumentar, y entonces le dedica mucho tiempo al dinero y poco a las cosas del Señor. De modo que se va enfriando despacito, despacito, hasta que se transforma en un cristiano materialista. Le importan más las cosas materiales que las cosas espirituales. Dice acá, una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, y efectivamente así, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿A qué se refiere esta palabra? La palabra de Dios. Esta palabra que nosotros estamos meditando y estamos enseñando en cierta medida a través de los videos. Bueno, cuando uno lee la Biblia, sí, la Biblia es clara en muchas cosas. Por ejemplo, en el hecho de ir a predicar la palabra del Señor. Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos tomaron esta palabra de una manera literal y se fueron por todo el mundo. Fueron a Oceanía, fueron al África, fueron al Asia, vinieron aquí a Latinoamérica a traernos el mensaje de la palabra del Señor. Realmente, ellos leyeron la palabra y la obedecieron. Esta es una máxima muy sencilla de cumplir, pero que en la práctica no se cumple tan fácilmente.
¿Por qué? Porque tenemos otros pensamientos, ¿verdad? Tenemos otras cuestiones, otros intereses que opacan lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Evidentemente esta iglesia, estos cristianos, eran cristianos que leían la palabra y la obedecían con facilidad. Por eso iban a predicar a todos lados cumpliendo la palabra del Señor. Ha guardado mi palabra. Lo que movía a estos cristianos era la palabra del Señor. Qué bueno esto, ¿verdad? Qué bueno. Lástima que no siempre ha sucedido así. Hoy mismo, lo que mueve a los cristianos muchas veces no es la palabra, ¿sí? Son pensamientos, filosofía, ¿sí? Ideas que tienen los hombres, que nos movilizan, que nos emocionan, pero que no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad de Dios. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra y todavía la gobierna y la sustenta. Entonces, si nosotros guardamos la palabra, tenemos garantía de bendición. Garantía de bendición, porque la palabra es la que hizo todo y la que lo sostiene todavía. Nos va a sostener, nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a bendecir. Pero el versículo 10, dice algo más con referencia a la palabra y es lo que quiero que nosotros meditemos y comparemos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, estamos preparándonos para la gran tribulación, que va a ser la prueba más grande que Dios va a permitir sobre la tierra. Y la iglesia no va a estar allí, porque el Señor se la va a llevar a su presencia para que no tenga que sufrir lo que el mundo va a sufrir. Pero previo al arrebatamiento de la iglesia y a la hora de prueba que menciona acá la palabra, va a haber pruebas, va a haber situaciones complicadas que ya estamos viviendo. Y estas cosas preanuncian el dolor y el sufrimiento que la palabra de Dios profetiza. En determinado momento el pecado del hombre va a ser tan grande que Dios va a permitir una prueba muy dolorosa, la cual la iglesia no va a estar, porque el Señor se la va a llevar. ¿Vio que dice acá? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. ¿Sí? El Señor es fiel, sabiendo que va a venir algo difícil, nos lleva a su presencia para que no tengamos que vivir. Estas pruebas que vivimos al día de hoy no se comparan con lo que la tierra va a vivir en algunos años por delante, pero el Señor nos va a llevar a su presencia. Pero no era esto lo que yo quería destacar, sino lo que dice, guardado la palabra de mi paciencia. En estos dos versículos se mencionan dos palabras. La primera dice, por cuanto has guardado mi palabra. Mi palabra es este libro, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra de mi paciencia? Son las promesas del Señor. El Señor, cuando nos promete algo para que nosotros lo creamos y vivamos por esa fe, sí, pero se tarda. Así le pasó a Abraham. Dios le dijo que le iba a dar un hijo y le tardó 25 años. Pero él estuvo dispuesto a esperar y a creerle al Señor y finalmente el Señor se lo dio. Es decir, hay bendiciones que Dios las envía primeramente a través de una promesa y luego pasa un tiempo hasta que llega el cumplimiento. El Señor está diciendo, bueno, hay una generación de cristianos que son los que obedecen mi palabra con sencillez, lo que leen, lo creen y lo obedecen, pero a la vez esos cristianos reciben promesas mías
que las guardan, las esperan, se alinean hacia esa promesa para alcanzarla. Es como que Dios nos dice, bueno, mira, dentro de tanto tiempo yo voy a hacer una obra, sin especificarnos el tiempo en realidad, sino diciendo, bueno, vos esperá lo que yo te voy a bendecir. Y entonces toda nuestra vida esperando, hasta que el Señor cumple esa promesa. Bueno, esa actitud de esperar a Dios le agrada muchísimo. A Dios le gusta muchísimo que la gente espere en sus promesas, que confíe en sus promesas, que Dios es fiel, porque Dios se glorifica a través de las promesas que efectúa. Mis hermanos queridos, la iglesia de Filadelfia fue una iglesia alabada por Jesús, básicamente por su actitud frente a la palabra. Ellos guardaron la palabra con mucha simpleza y sencillez, pero no solamente esto. Cada promesa que el Señor les daba, ellos la guardaban en su corazón y la esperaban con pasión, aguardando el momento en que el Señor los bendeciría. Y esto es un modelo y un ejemplo para nosotros en este día. Ser sencillos a la hora de leer la palabra y ponerla por obra, pero también poder guardar esas promesas que el Señor nos da, esas cosas que el Señor habla a nuestro corazón, o tal vez por un sermón del pastor, o al mismo por leer la palabra, pero que marcan nuestro corazón. Y tenemos que esperarla, tenemos que aguardarla, tenemos que confiar que el Señor es fiel y la va a cumplir, porque siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor, y gracias por los guardadores de tu palabra. Aquellos, Señor, que lo hacen de manera sencilla, pero cuando reciben una promesa, ponen toda su vida, Señor, detrás de esa promesa, esperando el cumplimiento de la misma. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.